Hola amigos, un saludo desde Canarias. Les habla Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. Hoy te traigo un tema que puede parecer desconcertante para ti. El narcisista que tú amas no existe. ¿Cómo vas a decir, Marcelo, que no existe si he llorado por él, si he convivido con él tantos años, si lo extraño? Y te repito, no existe. Y quiero explicarte por qué te hago esta afirmación. Porque comprender esto es importante en el camino de la recuperación y de la salida de la trampa del abuso. El narcisista, cuando te sedujo, en la fase de idealización, creó un personaje que fue construyendo con rasgos y atributos tuyos. Cogió tus características, tus valores, tu estilo, tu forma de ser, tus creencias, y a partir de eso construyó un personaje que se parecía muchísimo a ti, que era muy afín a ti, para que se creara una realidad ficticia y tú pensaras que él era algo así como una especie de alma gemela. De tal manera que si, por ejemplo, la víctima es una persona con inquietudes intelectuales, el narcisista se presenta ante la víctima con inquietudes intelectuales y afinidades intelectuales. Si es una persona de una determinada tendencia política, el narcisista tendrá un pensamiento afín, congruente con el pensamiento político de la víctima. Y luego lo más sorprendente, y no lo diría si no lo hubiera visto, el narcisista copia los gustos de la víctima, copia su estilo incluso de vestir, su peinado. A mí me llamaba la atención leyendo a Tudor, este famoso narcisista inglés que tiene un blog bastante popular que ya les he hablado otras veces. Él dice que cuando va a seducir a una víctima potencial, estudia su perfil de Facebook, estudia su entorno y hace lo que se llama la técnica de manipulación, que se llama mirroring en inglés, que no sé cómo se puede traducir literalmente en español, sería espejear, hacer de espejo a la otra persona, de tal forma que la otra persona está convencidísima de que esa persona o ese hombre, esa mujer, es maravilloso porque se parece a él. Y la víctima llega a pensar: ¿dónde voy a encontrar un hombre o una mujer que comprende mis gustos, con el cual me siento bastante cómodo o cómoda? Y sin darse cuenta, porque normalmente las personas son quienes dicen ser. O sea, uno cuando conoce a alguien, pues tiene la expectativa razonable de que esa persona es quien dice ser. Pero eso no sucede con el narcisista, porque aquí hay una gran verdad que cuesta entender. Los narcisistas en sí no tienen una personalidad definida. Y quienes hemos convivido largo tiempo con narcisistas sabemos que ellos se camuflan, ¿no?, con la nueva víctima y cambian el estilo de vestir, cambian sus gustos, cambian sus valores y los van adaptando a la nueva víctima para seducirla y conquistarla. Pero ellos en sí están vacíos porque el narcisista necesita siempre espejear a alguien. A veces uno encuentra, por ejemplo, a narcisistas que han idealizado y toman como copia, a mí me ha sucedido, a un actor de cine o a un jugador de élite del deporte, o a un gran hombre de negocio. Él va tomando los atributos que le interesan y va haciendo una construcción de tal forma que la víctima cae en el juego. Imagínese usted, ahora que están tan de moda las series, que usted se enamorara de un personaje de una serie, de un galán guapísimo, de una mujer estupenda,
maravillosas, olvidando que detrás de ese personaje que está allí interpretando esa historia, pues hay un ser humano de carne y hueso totalmente diferente al personaje que encarna en la obra, y que cuando se cierra el telón y cuando se termina la serie, ese personaje que era ficticio desaparece y queda el hombre y la mujer de verdad, lo que está detrás del actor. Entonces, la seducción narcisista es un verdadero espejismo, y uno se da cuenta que uno se ha enamorado, usted se ha enamorado, usted ha dado su amistad y su confianza, no a una persona real, sino a una persona que usted creyó que era, pero que es una construcción y que básicamente no existe. Y una de las consecuencias importantes de darnos cuenta que esa persona no existe es que no volverá. ¿Y por qué no volverá? Porque no existe, porque ya te sedujo, y porque una vez que seduce a la víctima y que la víctima pica el anzuelo, es tan fuerte y deja tanta huella esta seducción, que la víctima siempre tiene el anhelo de una vuelta y dice, ¿por qué no vuelve ese hombre, esa mujer tan estupendo? Sin darse cuenta que la actuación terminó, y que porque este proceso se va develando en la medida en que avanza la relación con el narcisista, porque aunque uno vaya viendo incongruencia y va viendo lo que hay debajo de la máscara, ese personaje creado para seducirte a través de esta técnica de espejarte, del mirroring, desaparece totalmente en el descarte y en la devaluación. Y eso es lo que produce esa estafa, porque es una estafa, enamorarse de un personaje que no existe. Llorar a alguien que no es real es una estafa emocional. Es la disonancia cognitiva. ¿Cuál es la disonancia cognitiva? Precisamente de que yo, en mi cerebro, la primera imagen que tengo es la de esta persona que teníamos las mismas inquietudes, que nos gustaba la misma comida, que teníamos los mismos gustos, que se parecía a mí, que teníamos los mismos intereses. De pronto se ha convertido en un ser completamente diferente, en un ser abusivo, en un ser sin empatía, y la persona no sabe cuál de los dos seres es real, si el primero que conoció o esta persona abusadora, esta persona que la maltrata, que la manipula, que la explota. Esa es la disonancia que hay que vencer. Alguien podrá preguntarme, entonces, ¿cuál es el narcisista que existe? Si es que existe un narcisista, existe un ser roto, un ser vacío, oscuro, que es el que se esconde detrás de la máscara. Los narcisistas recurrentemente tienen momentos en que colapsan, y algunas víctimas son testigos. Si han convivido con el narcisista, habrán conocido esos momentos oscuros en que los narcisistas entran como en una especie de pasmosa crisis. Su máscara se cae y sale el ser frágil y roto que está ahí y que nunca muestran en público. Si hay un narcisista que existe, es ese nunca lo muestran. Lo muestran cuando están en una situación porque no tienen combustible o porque colapsan. El único ser que existe y que tiene que ver con el trastorno, con su trastorno, es ese ser explotador, manipulador, que ha abusado de ti, que te ha maltratado. Ese ser sí es real. En el proceso de la recuperación, salir del espejismo, de la seducción narcisista y toparse de bruces con esta realidad, es un proceso que no es fácil, no es fácil. Además, hay una cosa que confunde no pocas veces. Los narcisistas llevan vidas paralelas,
vidas secretas, hacen compartimientos y esto solamente conocemos un lado, un escenario de la vida del narcisista. Por ejemplo, es típico de los narcisistas jugar a un personaje en la intimidad de la relación o de la amistad y jugar otro personaje de cara al público, con los familiares, con los amigos, con los vecinos. Y entonces eso aumenta la disonancia porque las personas, la víctima dice, todo el mundo le dice a la víctima, ay, esta mujer, este hombre tan amable, tan agradable, tan servicial, pero la víctima de puertas para adentro sabe que todo es una actuación. Quien ha sido hijo o hija de una madre narcisista, por ejemplo, saben que estas son madres que cuidan muchísimo su fachada, aparecen ante el gran público como una mujer que da todo por sus hijos, sacrificada, atenta, preocupada, pero que detrás de la cortina son madres tóxicas, manipuladoras, maltratadoras, y que esos dos personajes son reales. ¿Cuál de los dos es real? Esa es la gran lucha de la disonancia cognitiva. El narcisista siempre vive detrás de la máscara. Los que conocen al narcisista en el trabajo o en el instituto o en la calle o en el club deportivo no conocen al narcisista que está viviendo la víctima en la casa. Por eso es que es típico, por ejemplo, cuando se dan estos casos lamentables y tristísimos de violencia de género o violencia contra las mujeres, es típico que cuando entrevistan a los vecinos siempre dicen, pues este hombre qué extraño porque parecía muy amable, parecía una familia muy unida, muy armónica, porque ese es el papel que ellos juegan. Ellos juegan varios papeles, interpretan varios personajes. Saber, aquí lo que importa es saber que no vale la pena esforzarse por conocer al narcisista. Todo en ello es simulación, todo en ello es una máscara, todo en ello es una mentira, como ya expliqué en otro vídeo. La vida misma del narcisista es una mentira y el primer paso liberador, como expliqué en una ocasión, es dejar de creer en el personaje, ni siquiera preocuparse por conocer cómo funciona esto psicológicamente, porque cuesta entenderlo, ni siquiera preocuparse cuál es el ser real, sino una vez que identificamos que hemos sido víctimas del abuso narcisista, salir de la trampa, romper las amarras, romper las ataduras y liberarnos del régimen abusivo del narcisista, ya sea, ojalá, decretando el contacto cero o estableciendo, si no es posible, como hemos dicho otras veces, un contacto mínimo. Bueno, amigos, gracias por acompañarme en este vídeo. Pueden dejar sus comentarios, estaré atento, sus preguntas. Si te ha parecido interesante, compártelo, suscríbete a nuestro canal y mucho ánimo, porque tú y yo somos personas de verdad, porque tú sí tienes una identidad real que defender y que proteger, porque ni tú ni yo hemos tenido que crear un personaje ficticio como el narcisista para poder sobrevivir psicológicamente, sino que tu identidad y mi identidad es una realidad y es nuestro mayor tesoro. Mucho ánimo siempre en el camino de la recuperación. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.